hermano, amigos, siervos de Dios que están en sintonía en esta hora de este su programa Dios Fuente de Poder. Damos gloria a Dios por una transmisión más que nos permite en esta hora. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo 8:23. Vive Dios, aleluya. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y en la unción de su Santo Espíritu. Mateo 8:23. Jesús calma el viento y las olas, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Vive Dios, aleluya. Vemos aquí que dice él entrando en la barca. ¿Él quién? Cristo. Yo no sé cuál es el problema o la circunstancia por la que estás atravesando, amado hermano, amigo, tú que estás en sintonía en esta hora. Pero quiero decirte de parte de Dios que hay una palabra de esperanza para ti en esta hora. Hay una palabra, hay una promesa que Dios quiere darte, quiere regalarte, y es que Él está ahí para ti, que Él está con su mano extendida para así tomar tus cargas, tomar tus problemas y llevarlas juntamente contigo. No te digo que van a desaparecer, pero sí te digo que si oras, porque dice que aquí los discípulos le pidieron a Cristo, le dijeron: Señor, sálvanos. Ese pedir es más que oración, es más que llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, sálvame que perezco. Oh Señor, estoy aquí en esta hora, no sé qué hacer. Tú que estás ahí con las manos en la cabeza, mi hermano, te invito a que en esta hora oremos al Dios del cielo, el que tiene la solución para tus problemas y mis problemas. Vive Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos, dedica este tiempo para presentarle esas peticiones que tienes al Cristo de la gloria, que solo en Él está la solución. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos delante de ti, mi Rey, ante ese trono de la gracia, ante ese trono alto y sublime, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para decirte que solo tú eres digno de alabanza, que solo tú eres digno de adoración, que tú mereces la gloria, que tú mereces el honor, mi Rey, que estamos aquí ante tu presencia, Señor, para agradecerte por un día más, para agradecerte por una, Señor, aleluya, oportunidad más que nos das de estar delante de tu presencia, Dios mío, y clamamos al Dios eterno, clamamos al Dios bueno, al grande, al misericordioso, al que no ha perdido una batalla, Jehová de los ejércitos, el que pelea por su pueblo, el que pelea, aleluya, por nosotros. A ese Dios clamamos, a ese Dios invencible, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que abrió el mar rojo en dos, aleluya, que hizo caminos para que su pueblo pasara en seco, aleluya, que los libró. A ese Dios clamamos en esta hora, oh Dios mío, presentándote, Padre Santo, las peticiones que tiene cada uno de ese amigo, de ese hermano que está en sintonía, Dios del cielo, para que seas tú tomando las cargas, para que seas tú, Señor, aleluya, levantando esas manos caídas, para que seas tú esas rodillas paralizadas, levantándolas, Señor, en esta hora. Toma las cargas, Señor. Ay, esas cargas que no dejan a mi hermano, a mi amigo, a mi hermana, Señor, levantarse. Padre, que en esta hora seas tú tomándola, seas tú dándole la paz, seas tú dándole, Señor, la solución, la sabiduría para poder, Señor, buscar la solución
solución a ese problema. Solo tú conoces las necesidades, Dios mío, si son espirituales, si son naturales, Dios. Lo que sí sabemos es que tú tienes la solución. Padre, que en esta hora puedan acercarse, podamos acercarnos con fe, con fe, con fe, no con temores, no con dudas, Señor, sino con esa fe que nos impulsa, con esa fe que nos santifica, para realizar ese pedido a ti, mi Rey, para poner esas peticiones delante de tu presencia, Dios amado, en el nombre de Jesús. Echa tus cargas, amigo, echa tus cargas al Señor para que puedas hallar descanso, para que ya eso que te oprime, que no te deja avanzar, sea tomado por el Señor en esta hora y puedas hallar el refrigerio y puedas encontrar el descanso que solo en Él hay. Oh Padre, rogamos por esa fe, rogamos por la fe de tu pueblo. El que tiene poca fe sea aumentada en esta hora. Aumenta la fe de tu pueblo, aumenta el fervor. El que está apagado sea encendido en esta hora, Dios mío. Perdona los pecados, perdona la falta de búsqueda, perdónanos, Señor, en esta hora la poca fe. Ay, perdona la poca fe de tu pueblo, Señor, de nosotros tus pequeños, Dios mío. Ay, cuántas veces nos encerramos, Dios, en los problemas y no acudimos a tu presencia, no acudimos, Dios mío, a buscar la solución en ti, el Dios de estrategia. Tú eres el Dios de estrategias, aleluya. Gracias, Dios, gracias, Padre. Lava en esta noche, limpia, Padre, porque queremos ser escuchados, queremos ser oídos, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, recibe la adoración. A ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Y te invito, hermano, amigo, a que dispongas tu corazón en esta hora para la palabra de Dios, que esos corazones sean despedregados, sean limpios y todo afán sea quitado, para que esa palabra corra, sea glorificada y se cumpla el propósito por el cual es traída. Te invito a que compartas también esta transmisión para que esta bendición alcance más vidas. Dios te bendiga. Bendiciones a mis amados hermanos en esta maravillosa oportunidad. Abrimos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 y leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: orad sin cesar. Un verso corto pero nutritivo. Repetimos, ¿cómo dice? Orad sin cesar. Y una tercera vez, orad sin cesar. Puede tomar su asiento alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Estamos llevando un estudio titulado Los fundamentos de Dios para la iglesia. Los fundamentos de Dios. Esos fundamentos de Dios son espirituales. No son fundamentos físicos. No es una piedra física. No es un bloque físico, sino es un cimiento espiritual. Son enseñanzas de Dios, pero enseñanzas que son básicas y que sin ellas no podemos alcanzar las demás cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esas promesas que Dios tiene, esas palabras, ese llamado, esos propósitos a su nombre
que el Señor tiene para con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para? ¿A cuántos han recibido promesas de Dios? A ver. Amén. Amén. ¿Dónde están esas promesas, pastor? Están en la palabra. No solo cuentan las promesas que Dios nos ha hecho por su Espíritu Santo, por una profecía. No, cuentan primero las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Por ejemplo, una de ellas, Dios dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos quieren esa promesa en su vida? Amén. Que Dios nunca nos deje y nunca nos desampare. Alabe la gloria de Dios. Pero para alcanzar todas esas promesas, todos esos propósitos espirituales, necesitamos bases que permitan que ese edificio que es mi vida, que es mi familia, sea construido, que ese edificio sea levantado, y no solamente levantado, sino que ese edificio permanezca, soporte toda dificultad. Amén. ¿Cuántos quieren ser cristianos firmes? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, estamos recibiendo la enseñanza, fundamentos espirituales de Dios para su iglesia. Y hoy continuamos con otra parte del tercer fundamento que hemos visto. Hemos visto el fundamento de fe, hemos visto el fundamento de la purificación y hoy estamos en el fundamento de la oración. Un fundamento vital. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Tesalónica que la oración es un mandamiento. Dios en ninguna parte de la Biblia nos dice, ora cuando quieras. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar que dice, si llegas a tener alguna necesidad, ora. En ninguna parte. Pero usted sí va a encontrar frases como, orad sin cesar. Cuando ores y orando. Porque la oración es una práctica principal, fundamental para un cristiano. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Orando. ¿Cómo recibimos de Dios? Orando. ¿Cómo buscamos guía, sanidad, libertad? Orando. ¿Cómo sabemos lo que Dios tiene para nosotros? Orando. ¿Cómo sabemos lo que ha de venir contra nuestras vidas? Orando. ¿Cómo recibimos respaldo? Orando. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Orando. Todo en Dios necesita oración. De tal manera que cuando el creyente abandona, descuida o deja de orar, su vida espiritual se estanca. Usted puede tener y yo muchos años en el evangelio, puedo ser ministro y todo, pero donde dejemos de orar, nos estancamos. Se van acabando la fuerza, se va acabando la fe, se va desmejorando el amor, vuelve a despertarse la carne, vuelve la mala actitud, el mal genio y todo lo que antes teníamos y peor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque mientras nosotros oramos en el Espíritu de Dios somete nuestros deseos, nuestra carne, aleluya, a la voluntad del Señor. Alaba su nombre. Aleluya, vive Cristo, vive para siempre el Rey. El mandato de Dios es orar. La oración es la práctica más recurrente del cristianismo. Porque para orar no se necesita un lugar definido. Para orar se puede orar en todo lugar. Tampoco se necesita un tiempo establecido. Hay cosas que necesitan y requieren un tiempo para poder hacerlas. Pero la oración no. La Biblia dice, orad en todo tiempo. Sea tiempo bueno, se ora. Y si es malo, se ora. Y si es más o menos, se ora. Si estoy sano, oro. Y si estoy enfermo, oro. Eso es orar en todo tiempo. Quiere decir que es una práctica permanente, constante, que nosotros los creyentes tenemos que ejercer. Y es un fundamento. Entonces, aprendimos qué es oración. Orar viene de la expresión hablar. Un acto que se hace oralmente, verbalmente. Y en este caso, para nosotros, la oración es una conversación con Dios.
por eso la definimos, hablar con Dios. En la oración hay que hablar. Hay un aspecto de la oración que se llama meditación, que eso es mental, pero la práctica de la oración se necesita hablar. Por eso es que la Biblia habla de uno de los conceptos de oración o de los sinónimos en la Escritura, y es clamar, alzar a voz en cuello. Porque no oramos en silencio, no oramos, aleluya, con la boca cerrada. Hermanos que acostumbran a estar en el culto y en la oración, solo cerrar los ojos, levantar una mano y ya. Y solo dedicarse a escuchar lo que el dirigente está orando. Pero mientras estás haciendo eso, usted y yo no estamos orando. Pero pastor, yo no sé orar todavía, soy nuevo. Ok, entonces ve empezando a repetir como el dirigente va orando. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Para que así vayas aprendiendo a orar. Y si ya usted y yo estamos más avanzaditos, aleluya, hermano, reprendamos esos demonios que quieren mantener esa boca cerrada para que yo no clame, porque sabe el enemigo que cuando yo clamo, Dios me oye y me responde, aleluya. Y para someterme a una condición paupérrima, trata el enemigo de mantenerme callado y frenado en cuanto a la práctica de la oración. De tal manera que nosotros tenemos que siempre velar, procurar y esforzarnos por conservar nuestra vida de oración. Cuando nos dice orad en todo tiempo, ¿podemos orar todo el día? Claro que sí. Hay periodos de oración personal, periodos de oración devocional. Pero una vez usted y yo culminemos un periodo de oración personal, sea en la madrugada, sea en la mañana, sea en mediodía, sea en la tarde, sea en la noche, una vez culminemos, antes o después, donde estemos, en nuestra mente, nuestro corazón, allí donde trabajemos, allí en el transporte, donde caminemos, podemos seguir conversando con Dios. Imaginemos, por así decirlo, como un ejemplo, que vivamos siempre con alguien que nos acompaña a todas partes y que está allí con nosotros, con el cual podemos conversar todo el día. Una persona, digamos que usted va a trabajar y trabaja con alguien ahí. Va para la casa y tiene esa persona ahí. Y usted puede constantemente decirle, me duele aquí. Mira lo que pasó. Compartirle, van pasando cosas y usted va compartiendo con esa persona. Esa persona realmente, ya no en un ejemplo, realmente es Dios. El que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros somos los que a veces nos privamos de hablarle, pudiendo contar con Él todo el tiempo. Y tenemos limitada la conversación con Dios, aleluya, no entendiendo que nosotros somos por la gracia de Cristo libres para hablar con nuestro Padre Celestial. Aleluya, santo, santo, alabanza al que vive. Entonces, orar es expresarse de forma oral o verbal, conversar con Dios, conversar. Y nosotros aprendemos y vimos que en la Escritura la primera persona con la que el hombre habló fue con Dios. Ni siquiera con otro hombre, sino con Dios primero. Y que esa conversación, esa relación con Dios generó 5 aspectos importantes. Mientras el hombre tuvo una comunicación con Dios, tuvo propósito, tuvo función. El hombre se sentía ubicado, sabía quién era, sabía lo que debía hacer. El hombre recibió conciencia, era consciente de su entorno, era consciente de lo que no debía hacer, era consciente del Dios vivo y eterno que nosotros tenemos. O sea, que Adán no tenía una pregunta, ¿Dios existe? No, si Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán, no dudaba de su existencia, a su nombre. Allí cuando tú y yo oramos, vamos a conocer que Dios es un Dios real.
Cuando usted y yo practicamos la oración, vamos a entender que Dios no es solamente el Dios del pastor, que Dios es Padre de todos sus hijos y usted y yo somos uno de ellos. Aleluya. Y que por eso en la oración, quinto, Dios nos atiende. Eso aprendimos. Así que la oración es un medio para nosotros no tener una vida vacía. Es allí cuando el creyente comienza a experimentar esos vacíos existenciales de que yo no sé qué hacer, yo no sé para qué existo, yo no sé qué Dios tiene para mí, yo no sé. Pero ¿por qué ignoras tantas cosas si tienes al Dios que te lo puede decir? En vez de decir yo no sé, pregúntale. Señor, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo, Saulo de Tarso al Señor Jesucristo? ¿Qué quieres que yo haga? Y no le contestó el Señor dónde debía de entrar, dónde tenía que esperar, y le iban a revelar cuál era su función, cuál era su propósito, cuál era su llamado y qué era lo que Dios quería que hiciera. Bastó una pregunta. A Dios hay que preguntarle. Hay una diferencia entre la queja, entre ese cuestionamiento y la pregunta para aprender. Muchas veces en su proceso, la vida de el varón Job pasó por toda esta serie de formas de preguntar. Llegó un momento donde él aceptó y asumió el proceso que tenía. Y digo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no voy a pecar contra Dios, ni le voy a atribuir despropósito alguno. Pero llegó un momento donde sus preguntas fueron subiendo y cambiando de tono. Ya algunas eran cuestionamientos, otros eran quejas. Pero al final del libro, Job es ubicado. ¿Por qué? Porque como él estaba en esa conversación con Dios y Dios se le manifestó en esa conversación. ¿Tú quieres hablar conmigo? Ok. Tú tienes preguntas, está bien. Yo también tengo preguntas. Tú quieres respuestas, yo las tengo. Yo también quiero respuestas, porque esto se llama una conversación. Usted y yo no somos los únicos que pedimos, Dios también pide. Usted y Dios no somos los únicos que preguntamos, Dios también pregunta. Le preguntó al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿quién te enseñó? Dios pregunta a su nombre. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Dios pregunta. Y yo también tengo que responder a su nombre. Pero al final Job entendió cuando Dios le comenzó a hacer preguntas. ¿Yo qué hago cuestionando a Dios? Me acaban de preguntar que dónde estaba yo cuando Él midió la profundidad del mar. No existía, Señor. Ah, bueno, entonces si usted no existía, si usted no vio, ¿por qué me cuestionas? Usted no estaba allí. Usted no es testigo. Déjate enseñar por los que estuvimos, los que lo hicimos. Ay, santo. Y al final termina Job diciendo, yo me voy a sentar, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Se acabó esto. Aquí yo no voy a cuestionar, yo no voy a juzgar. Ahora vamos a conversar y yo me voy a ubicar en mi posición donde tú, Señor, me vas a enseñar. Quiere decir que comenzó Job de ahí en adelante a desarrollar una conversación con Dios a través de la actitud de aprendizaje. Cada cosa que él no entendía, a preguntársela a Dios. Señor, no entiendo qué está pasando, dime. No como esa pregunta del desconcierto que uno hace, yo no entiendo lo que está pasando, y ya se queda ahí. Y sigue con esa duda existencial 3 meses, 4 meses, 1 año, 5 años. No, en Dios hay respuesta. Hazle la pregunta con el corazón correcto, dispuesto, y vas a encontrar una respuesta, hermano, aleluya, de parte del Dios de gloria. Aleluya, vive Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, verso 21. El Evangelio según Lucas, capítulo 3, verso 21. Aprendiendo entonces que la oración, que es el medio por excelencia de conversación, de comunión con Dios, y a través del cual recibimos ese sentido de la vida, pero aquí también aprendemos que la oración es una llave espiritual.
¿Qué es la oración? Una llave espiritual. ¿Qué es la oración? ¿Cuántas veces hemos experimentado y sentido que queremos avanzar, pero hay puertas cerradas? Pero hay cosas que no podemos entrar. Metas que sentimos que no podemos alcanzar. ¿Y qué hacemos muchas veces cuando nos encontramos con esas puertas? Muchos toman la actitud de desanimarse, de rendirse, de retroceder, de darlo por perdido. Muchos quieren con su fuerza buscar la manera de entrar por otra parte y de alcanzar lo que no pudieron alcanzar de la manera correcta, alcanzarlo a cualquier costo, así sea lo incorrecto, lo corrupto. Pero Dios nos enseña en su palabra que cuando una puerta está cerrada, oremos, porque la oración es una llave espiritual para abrir etapas, aleluya, para abrir puertas. Santo es el Señor. Alaba la gloria de Dios. En Lucas capítulo 3, entonces, verso 21, aprendemos a través de la vida de Cristo esta realidad. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Atentos. Y orando. Aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y cómo dice? Y orando, el cielo se abrió. Santo, alaba a Dios, mi hermano. Orando, el cielo se abrió. ¿Qué nos dice la Escritura? Que la oración es una llave que abre los cielos. Los cielos abiertos es una expresión que nosotros leemos en la Escritura, pero que a veces no entendemos el efecto que hay cuando los cielos se abren. Que los cielos no se abren por queja. Que los cielos no se abren porque usted y yo nos pongamos en una mala actitud y hagamos una pataleta, una malcriadez espiritual. Señor, entonces si no me das lo que yo quiero, me aparto. Eso no abre los cielos. La carne no abre los cielos. La cierra. El pecado cierra los cielos. La maldad cierra los cielos. La vida desordenada cierra los cielos. Entonces el hombre siente como que ora y que su oración no puede subir a la presencia de Dios. Y como que de la presencia de Dios nada desciende para él. Pastor, es que yo oro y yo no siento. Yo le digo, Señor, yo trato de decir, Señor, pero, y no siento. Te has dedicado a usar la llave de la oración verdaderamente. Si estás en pecado, tienes que usar la llave del arrepentimiento. Mientras no hagas esa oración, los cielos no se van a abrir. Si te estás quejando, deja esa queja y comienza a usar la llave de la oración por la fe y la alabanza. Porque si no la usas, los cielos no se van a abrir. Aquí la oración. ¿Por qué los cielos fueron abiertos? Porque la oración estaba acompañada de un acto de obediencia. Si nosotros leemos con atención, Dios hizo un llamado a través del profeta Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el llamado? Que los hombres se arrepintieran y vinieran y se bautizaran para arrepentimiento y perdón de pecados. Ese fue un llamado y muchos iban y lo hacían, quiere decir, estaban obedeciendo. Y en esos que estuvieron obedeciendo, llegó Cristo y también obedeció. Y mientras obedecía, cuando oraron, los cielos se abrieron. Alaba la gloria de Dios, iglesia. Quiere decir que la oración hay que acompañarla con obediencia, porque si no, los cielos no se abren. Pero ábreme los cielos, pero tú estás desobedeciendo, hermanito. Usted y yo no estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó. Tenemos un guardado.
o estamos contravía. Dios nos ha aconsejado algo, pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Y entonces comenzamos a querer como apresar a alguien, a un cristiano, acorralarlo con la pregunta al pastor. Pero si pastor, yo estoy orando. ¿Y por qué Dios no me responde? Y a veces muchos cristianos no sabemos qué decir. La pregunta es, ok, estás orando, pero estás obedeciendo. Porque oración sin obediencia no abre los cielos. ¿Dónde aprendemos este principio? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28, versículo 1. Aleluya. Vamos a leer el verso 1 y después nos vamos a saltar hasta el verso 12. El verso 1, mire lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y comienza a decir en el verso 2, y vendrán sobre ti, comienza a mencionar una lista de bendiciones y beneficios que va a recibir el creyente solo por obedecer a Dios. Pero miren el verso 12, uno de esos beneficios de la obediencia, que dice, te abrirá Jehová, ¿qué cosa? Su buen tesoro. ¿Y cuál es ese buen tesoro? El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, ¿qué cosa? Toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ahí es donde entramos nosotros, porque como no obedecemos, vivimos al revés, pidiendo prestado y no pudiendo prestar a nadie. Porque al no obedecer a Dios su palabra, nuestras finanzas, nuestra vida, en todos los sentidos, se ve escasa y limitada, porque los cielos están cerrados. Por eso es que nosotros necesitamos entender que la oración no es solamente un acto de hablar con Dios, sino es que va acompañada de acciones físicas y de una actitud. De igual manera que yo me comunico con alguien, no solamente la persona mira o oye lo que yo le estoy diciendo, sino es que va observando mi lenguaje corporal. La persona ve si yo estoy así. ¿Cómo estás, pastor? Bien, tengo paz. Va a ver en mi actitud que eso es incorrecto. Y va a tratar de ayudarme. Me va a poner a lo mejor la mano en el hombro. Coménteme, ¿qué está pasando? Yo veo que no estás bien. ¿Qué te pasa? Nosotros no podemos llegar a Dios haciendo lo incorrecto y decir, bendíceme Jehová. Si mi actitud, mi vida no refleja obediencia. Si ya usted sabe lo que Dios le ha pedido, Dios te ha dicho, desiste de eso ya. Has orado como 70 veces, has buscado profecía, has buscado una Biblia, has buscado y vives, has cambiado de iglesia hasta para ver si te dice Dios otra cosa y te dice lo mismo. Que no es de Dios. Y si tú y yo persistimos y nos obstinamos en no obedecerle, los cielos se cierran. Entonces allí el hermano dice que yo siento como que ya Dios no me habla. Ya tengo tiempo, pastor, que no siento la presencia de Dios. Como que Dios bendice a todo el mundo menos a mí. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitas, amado hermano? Entender que tienes que obedecer a Dios para que cuando ores, Él te abra los cielos. Alaba la gloria de Dios. Alaba su nombre. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria.
Entonces, volviendo al Evangelio según Lucas capítulo 3, el verso 21, entendemos claramente por qué los cielos se abrieron con facilidad en el momento en que ellos oraron. Porque allí se estaba obedeciendo la voz de Dios. Tanto el ministro Juan el Bautista como los del pueblo que estaban allí estaban obedeciendo. Y mire quién apareció para decir: yo soy un obediente. El ejemplo, nuestro hermano mayor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo nos muestra? Aunque soy Dios hecho carne, no vengo a romper el parámetro, vengo a cumplir la palabra. Y todo hijo de Dios tiene que obedecer a su Padre. Y Él nos dio ejemplo. Y apareció y fue bautizado. Y mientras oraban en ese acto bautismal, los cielos fueron abiertos. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! ¡Santo! Alaba al Señor, amado hermano. Vive Dios. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los cielos se abren? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de que los cielos se abran? Vamos a ver en la Escritura rápidamente. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16, hablando del mismo tema, pero nos aporta cuál fue el resultado de que los cielos se abrieron. ¿Qué pasó cuando los cielos se abrieron? Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Qué pasó? Mateo 3:16. ¿Lo tenemos? Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió del agua. ¿Y qué pasó? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué es lo primero, iglesia, que pasa cuando los cielos se abren? Somos revestidos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Porque nuestra vida es una vida de batallas. Si nosotros entendemos lo que pasó con Jesús después de este acto de bautismo, después de este acto de obediencia, ¿qué pasó con Jesús? Le vino las tentaciones del enemigo. Quiere decir, cada vez que el hombre obedece a Dios, hay un enemigo que se opone a la obediencia, porque entre más obedezcamos y más oremos, más se abren los cielos y más bendiciones de Dios voy recibiendo. Y hay alguien que se enfurece, aleluya, que cruje los dientes en el infierno para que tú y yo estemos vernos así acabados, desanimados, decaídos. Ese es su gozo, pero el gozo de Dios es vernos en victoria. Aleluya, alaba su nombre. Y al abrirse los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él y lo revistió. Quiere decir, lo capacitó, lo preparó. Y desde allí en adelante, nosotros vemos en el capítulo 4, verso 1, que de allí en adelante el Espíritu Santo se apoderó de sus destinos. Era quien lo guiaba, era quien lo llevaba, era quien lo sostenía, era quien lo guardaba, era quien le ayudaba a vencer al enemigo. Era quien lo respaldaba, aleluya. Era quien le daba el poder para hacer las señales, los milagros, el poder para echar fuera demonios. ¿De dónde lo obtuvo? Del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo queremos? Aleluya. Oremos para que los cielos se abran. Fue revestido. De esa manera es que nosotros como cristianos vamos a poder permanecer en victoria, aunque el enemigo se levante como río, dice la palabra. Que aunque se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará, ¿qué cosa? Bandera, victoria, aleluya. Una bandera es señal de que ese lugar pertenece a un territorio, a un gobierno. Vemos nosotros los barcos que pasan
Y le vemos en cada barco su bandera del país al que pertenece. Vemos nosotros en los territorios o en los edificios gubernamentales la bandera que identifica el país al que pertenece. Porque eso se llama gobierno. Y cuando el enemigo se levanta como río, el Espíritu de Jehová hace reconocer al infierno y al mundo entero que nosotros estamos bajo el gobierno de Dios y no de las tinieblas. Y donde otro gobierna, no se puede hacer lo que uno quiere. Le recuerda el Espíritu de Dios al enemigo: ya Ronnie es mío. Ya tú no puedes hacer lo que quieras en él. Le recuerda el Espíritu de Dios cuando levanta esa bandera sobre ti al enemigo: acuérdate que ya antes, un día fue tuyo, pero ahora es de Dios. Santo. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? Esa bandera, aleluya, de amor sobre nosotros. Gloria a Dios. Desde ese momento no había temor de enfrentar batallas. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para confrontar a su enemigo directamente, para que lo pudiera vencer. Sin el respaldo del Espíritu de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros somos personas vulnerables. Con facilidad desmayamos, con facilidad decaemos. La razón por la que muchas veces vivimos así, en esa vida, en ese letargo, en esa pesadez, en esa vida como de que yo nunca avanzo, de que me siento fracasado, de que nunca venzo, de que todas las pruebas, yo soy la pera que le dan golpe y yo nada más soy el golpe y recibe golpe y recibe golpe. Y ya, así soy yo en la vida. No, eso es ausencia del Espíritu Santo. Porque esa no es la forma como Dios ha determinado pelear las batallas. Él ha dicho, aleluya, que sobre quien esté su espíritu será una persona considerada más que vencedor por medio de aquel que le amó. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Vive, alábale con gozo, mi amado hermano. Aleluya. Así que cuando los cielos se abren, soy lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué tal si yo me mantengo orando? ¿La puerta cómo se mantiene? Pues la puerta se cierra en casa cuando usted se va. Pero cuando usted está allí, lo que abre su puerta y la deja abierta, usted está allí. Y usted está en presente contacto, comunión con Dios, orando. Esos cielos nunca se van a cerrar. Van a estar abiertos ahí permanentemente. Pero usted sabe que hay etapas, ¿verdad? Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Entre más oremos, más se va abriendo. Y entre más sea el espacio, más es lo que cabe. Entonces, entre más se abra, más añadidura, más bendición, más fe, más amor, más es el abastecimiento del cielo sobre mi vida. A mí me conviene que los cielos sean abiertos de par en par sobre mi vida. Santo, alabe la gloria de Dios. ¿Qué más pasa cuando los cielos se abren? La oración es una llave. Y número uno, para abrir los cielos. ¿Qué más pasa cuando los cielos se abren? Vamos a ver Ezequiel capítulo 1, verso 1. El libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué pasa cuando los cielos se abren? Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, esa referencia nos hace entender que ahí él estaba orando. No es que él estaba paseando y pasó esto, no.
como estaban en exilio y el templo había sido destruido, ¿dónde iban y se reunían para orar? En los ríos, en los lugares apartados. Y allí oraban. Usted lo puede corroborar en el libro de Daniel, que Daniel estaba orando junto a un río. Y aquí el profeta estaba junto al río Quebar. ¿Qué hacía allí? Oraba. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron con la llave de la oración. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Qué vio? Y vio visiones de Dios. ¿Qué pasa cuando los cielos se abren? Hay experiencias. Muchas veces tenemos una vida de oración religiosa y mecánica. ¿Por qué? Porque no buscamos experiencias con Dios. Hay cosas que Dios quiere hablarte, pero hay cosas que Dios quiere mostrarte. Que tú las veas y que son reales a su nombre. Aleluya. Hay cosas de la gloria eterna que Dios quisiera mostrarte. ¿Para qué? Para alimentar tu esperanza y que tú no vivas decaído. Que sepas que Cristo viene y que al venir tú vas a encontrar eso que Dios un día te mostró. ¡Santo! Vive Dios. Hay cosas que Dios necesita mostrarte que el enemigo está haciendo a tus espaldas. Y Dios tiene que descubrírtelo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo qué? Cuando oramos, ¿qué hace? ¿Qué hace la oración? Abre. Y cuando los cielos se abren, hay visiones de Dios. Como nuestro Dios es espíritu, es espiritual. Y el reino de Dios es espiritual. Nosotros tenemos que aprender a verlo en el espíritu. ¿A ver a quién? Las cosas del reino. A veces estamos aquí y pensamos que Dios no nos ha concedido porque no puedes ver el regalo que Él acaba de poner a tu lado. Porque no puedes ver la ayuda de ángeles que te envió. No la ves. Con estos ojos no la ves. Pero si Dios te la muestra, si tú oras y vas orando más y los cielos se abren más y Dios te permite ver, aleluya, lo que Él te concede, vas a poder darte cuenta todo el equipamiento que Dios tiene a tu alrededor. Vas a poder darte cuenta de sus respuestas. A su nombre, Dios te va a preparar. A su nombre la gloria. Las cosas no te van a agarrar por sorpresa. Dios comienza a hablarte y a mostrarte muchas cosas. Mire aquí, en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 7, versículo 56. Mire usted. Hechos 7, 56. Mire lo que estaba pasando aquí. El primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban, estaba predicando a los judíos. Y dice la escritura que llegó un momento donde el Espíritu lo usó para exhortar y para decirles que eran un pueblo duros de servir, que no se dejaban guiar, llevar por el Señor. Y como consecuencia, se endemonió la gente. Dice que crujían los dientes. Dice que lo agarraron y lo arrastraron. Porque cuando una persona está endemoniada, hermanos, ay, lo primero que hace es pelear, la peleadera de la carne y los demonios. Y lo arrastraron, le quitaron las ropas. Y todos agarraron piedras y comenzaron a apedrearlo. Hermano, ¿qué siente una persona que está en eso? ¿Qué es lo que humanamente siente alguien que está predicando? Lo bajan del púlpito. La multitud entera, endemoniada, lo arrastran, lo sacan afuera del pueblo, lo desvisten y comienzan a apedrearlo. Pero cuando este varón estaba siendo apedreado, estaba orando. Y la oración hace la diferencia entre cómo yo me siento en las pruebas.
No somos infelices por tener pruebas. Nos sentimos infelices es por no orar en las pruebas. Nos sentimos desdichados es por no orar. Pero mientras podemos ser probados y mientras estemos orando, aleluya, mire lo que dice la Escritura. Aleluya, mire vamos a leer desde el 55 para entender. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, quiere decir, ya sobre él los cielos se habían abierto. Ya le había recibido el Espíritu Santo. Puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. ¿Vio? ¿Qué vio? La gloria de Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Alaba la gloria de su nombre. Una de las cosas que tenemos que entender por qué él tuvo esa visión. En esta traducción no nos dice cuál era la actitud que Cristo tenía cuando él lo miró. En el original y en otras traducciones nos enseñan que cuando él miró al cielo, vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, a la diestra del Padre, porque el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Pero dice que lo vio de pie ante el Padre. ¿Cuándo se levanta alguien de su trono, de su silla, a mirar a otro porque lo estaba considerando como un hombre valiente? Tú me has honrado en la tierra y yo te honraré en los cielos. ¿Usted sabe lo que es ver eso? Ver que el Hijo de Dios se pone en pie diciendo: sigue adelante, Ronnie. Sigue adelante, hermana. Sigue, pueblo. Y él viéndola cayendo piedras, pero él viendo, mira, hermano, aleluya. Hermano, yo creo que en ese momento esas piedras se le olvidaron. Que cuando tú ves la gloria de Dios en medio de tus peores momentos, es porque estás orando. Y la gloria de Dios siempre va a ser mayor que la situación, que la circunstancia, que la prueba, que el problema, que la angustia, que la adversidad, que la carencia. La gloria de Dios va a captar tu atención. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y qué siguió haciendo después de eso? Orando. Se quedó orando. Su mente, su alma se desconectó del suceso. Mire lo que dice en el verso 59. Y le apedreaban mientras él invocaba. Mientras él oraba y cayendo piedra y él orando, porque es que era la gloria de Dios. Pero ¿cómo era el momento aquí en la tierra? Era tétrico, era fuerte, era difícil. Pero ¿qué estaba viviendo en el momento más difícil de su vida? Estaba viendo la gloria de Dios. Santa iglesia, tienes que entenderlo. Que cuando oras, así sea en el peor momento de tu vida, podrás ver la gloria de Dios. Alábale, aleluya. Alaba su nombre, alábale, alábale, alábale. Por eso usa la llave de la oración, porque cada vez que ores verás la gloria, la gloria, la gloria del Dios eterno y maravilloso. A su nombre. Miremos en Hechos capítulo 10. Versos 10 y 11. Aquí nos habla ahora del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba comenzando a extender el evangelio. Pero recordemos que en una ocasión el Señor le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves. Y esas llaves representaban la palabra del conocimiento del evangelio. Para él poder extender ese conocimiento, abrir esa puerta, no solo entre los judíos, sino a los gentiles. Dios los quería usar con los gentiles también.
Pero hasta el momento el evangelio se estaba centrando bastante solo en los judíos. Y dice que estando a mediodía, Pedro tuvo hambre. Y aquí es igualito que nosotros igualito que Pedro. Y entonces él dijo que mientras le preparaban algo, voy a orar un ratito. ¿Vio que nos parecemos? Que mientras la esposa está cocinando, el esposo dice, mientras terminas de hacer la comida, voy a doblar rodillas. Igualito a lo que hacemos nosotros. Aleluya. La actitud de una persona que ha sido transformada en su carácter. Porque a muchos el hambre le cambia, hermano. Saca la peor versión de sí. Se le olvida hasta que es cristiano. Santo a su nombre. Pero el hambre representa una necesidad. Y muchas veces, cuando el hombre tiene necesidades, le cuesta saber esperar. Porque todos queremos que nuestras necesidades sean suplidas ya. Que venga Dios con una varita mágica y toque plan y ya, se supla todo de una vez. Pero para poder esperar, cuando yo tengo una necesidad y estoy, aleluya, convencido que Dios me va a ayudar, que Dios va a traer la victoria, para yo poder mantenerme en esa confianza sin desestabilizarme, necesito orar. Orar me ayuda a esperar. ¿Cómo espero a Dios? Orando. ¿Cómo espero en Dios? Orando. Me mantengo orando hasta que Dios determine el momento para hacerlo. Porque Dios también tiene tiempo. Dios tiene un tiempo. Nosotros tenemos un tiempo físico, pero Dios también tiene un tiempo especial. Y Él ha dejado en su palabra una frase que dice que Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Pero es tal a veces la desesperación que yo digo, no me interesa que sea hermoso, aunque sea feo, yo lo quiero, pero lo quiero en mi tiempo. Y entonces quiero forzar las cosas. Y no me genera el mismo gozo, pero ya lo tengo. No podemos forzar el reloj de Dios. Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su tiempo. ¿Y qué hago yo mientras viene ese tiempo? Orando. Santo. Mira el verso 10. Y tuvo gran hambre. ¿Cómo era el hambre de Pedro? Así como el de nosotros. Grande. ¿Y quiso qué? Comer. Pero mientras le preparaban algo, se fue a orar. ¿Y qué le vino? Le sobrevino un éxtasis, una experiencia, como si fuera un sueño, pero estaba despierto. Pero tuvo como un sueño. Comenzó a ver y mire lo que veía. Lo primero que vio, y vio el cielo abierto y que descendía del cielo a algo semejante a un gran lienzo que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra. Y allí tuvo una visión, una figura que él no entendía. Venía un manto agarrado por las 4 puntas. No veía. Recuerda que si usted agarra una sábana por las 4 puntas, eso se hace. Pero cuando llegó a la tierra, tenía animales que para ellos eran considerados no limpios. Y dice ahí qué clase de animales. Había cuadrúpedos, había reptiles, aves, o sea, había iguana, lagarto. Eso es lo que había. Entonces él vio esa visión, imagínense, él está viendo una visión y ve eso. Y una voz de Dios, la voz de Dios, perdón, que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda. Esos no son los animales que en el antiguo, en la ley, no son los animales que están en la lista de animales puros, limpios, comestibles para nosotros. Son los animales que están en la otra lista de lo prohibido. No, Señor, yo no lo voy a hacer. Y dice que se recogía el lienzo. Y nuevamente seguía orando Pedro y la misma visión, segunda vez. Y nuevamente se recogía el lienzo.
y la tercera vez. Y Dios le respondía a Pedro: lo que yo santifiqué, no llames tú común o inmundo. Pero a Pedro le pasó lo mismo que a nosotros. No entendió la visión. Uno tiene una experiencia y uno no entiende. Uno dice al principio, es más, no sé si soy yo o son mis imaginaciones, pastor. Uno hasta duda al principio porque está pensando, ¿verdad? En el caso de Pedro ya no, pero usted y yo estamos empezando muchas veces a tener experiencias con Dios. Y por eso es que aprendemos en iglesia lo que la Biblia enseña. Usted tiene experiencia, haga lo que la Biblia dice. Escribe la visión y envíala al ángel de la iglesia, al pastor. Es la persona apropiada para comenzarte a enseñar lo que son las experiencias espirituales. Para que tú puedas creer y entender lo que Dios te quiere hablar. Hasta que tú crezcas y madures y logres comprender el lenguaje que Dios usa para hablarte. Pero dice la Biblia que Pedro lo entendió, estaba perplejo en el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí algún Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en qué, en la visión le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pero ¿a qué lo envió? ¿A comerse a Cornelio? No. ¿A matarlo? Mata y come? No. Por eso es que a veces las personas no entienden la experiencia. Pero es que en la experiencia, pastor, Dios me dijo mata y come. Pero eso no es lo que tienes que hacer físicamente. Le estaba diciendo Dios: las personas que para ti parezcan comunes e inmundas, ya no las menosprecies, porque yo las he limpiado también para este evangelio. Y el cuerpo, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y esas personas ahora tienen la oportunidad de formar parte del cuerpo. Y no lo podemos rechazar. Por muy paupérrimo que sea el estado de una persona, Dios tiene poder para restaurar, para cambiar, para liberar, aleluya. Y nosotros no podemos ser estorbos, tenemos que creer en ese poder de Dios. ¿Dónde fue cambiado su parecer? Porque ¿qué estaba Dios tratando con Pedro? Su parecer. Hay cosas que a usted, a mí nos parecen que no son correctas como a Pedro. No es correcto que yo lo haga, pero Dios dice, no es correcto para ti, pero esa sí es mi voluntad. Tienes que hacerlo. ¿Dónde cambia el hombre su parecer? Cuando ora. Aleluya. Alaba la gloria de Dios, amado hermano. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Mire, la oración número 1 es la llave que abre los cielos. ¿Y qué pasa cuando los cielos se abren? Santo. Vemos que desciende el Espíritu Santo, hay manifestación de Dios, hay revelación, se ve la gloria de Dios. También Dios cambia en nosotros pensamientos, posiciones. Pero mire aquí, Dios nos muestra, Apocalipsis 4:1. Dios nos da experiencias. A veces somos cristianos que no pedimos experiencias con Dios. Y para un creyente es muy importante tener experiencias con Dios. Pero hay un grupo de hermanos que creen que las experiencias son su todo y no entienden que las experiencias nunca están por encima de la palabra. Que por más que Dios te dé revelaciones, sueños o visiones, la palabra es la guía de Dios para su pueblo. Y si esa experiencia no se sujeta a lo que la Biblia dice, no es de Dios.
Y esa es la diferencia para saber si un sueño, si una revelación, si una vocecita que yo oí que me dijo, pastor, me dijo, aviéntalo del carro. Eso será Dios. Eso no es de Dios. Una vocecita, pastor, que me dijo, déjala, que te voy a dar una mejor. Eso no es de Dios. Una voz que me dijo, tú no necesitas a nadie, puedes vivir solo, tú solo eres una iglesia. Eso no es de Dios. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, toda persona que recibe experiencias de Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar leyendo? La Biblia. Porque entre más aprenda la Escritura, más discernimiento tendrá para clasificar, discernir cuando una experiencia es de Dios o cuando el enemigo te quería meter un gol para que tú te equivocaras y en vez de obedecer, desobedecieras a Dios. A su nombre. Mire lo que dice Apocalipsis 4:1. Santo, léalo conmigo. ¿Qué dice? Después de esto miré, he aquí una puerta abierta. ¿Y dónde estaba esa puerta abierta? En el cielo. O sea que en el cielo hay puertas, sí. ¿Y qué más? Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, ¿qué dijo? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aleluya. Santo, alabe la gloria de Dios. Dios nos muestra lo que Él tiene para nosotros. Y ahí se desarrolla toda esta revelación de Apocalipsis. Cuando un hombre estaba, ¿qué? Orando. ¿Pero dónde estaba orando? En una isla donde lo tenían allá, preso, exiliado, abandonado. No en las condiciones que usted y yo, es que para orar yo necesito. Esas no eran las condiciones que ellos, no eran las mejores condiciones. Pero es que para orar tú no dependes del entorno, del ambiente. Dependes de tu disposición, de tu fe, de tu corazón a Dios. Ella estaba en una isla exiliado y estaba orando. Y mire lo que vio. La puerta de los cielos abierta. Y la voz de Dios desde allá, dentro de esa morada celestial, que le dijo, le dio una orden. Sube y ven que te voy a mostrar lo que va a acontecer. Y todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis, no solo los eventos que pasarán de juicio, sino todo lo que Dios le mostró. Le mostró un mar de cristal, calles de oro, la nueva Jerusalén, el paraíso, el libro de la vida. Le mostró lo que había en los cielos. ¿Usted cree que después de tener una experiencia a mí me va a interesar si tengo zapatos o no tengo zapatos? Si son nuevos. ¿Por qué estás desanimado? No fui a la iglesia porque no tengo zapatos. Después de ver eso, a mí no me interesa, aleluya. Y no quiere decir que seamos descuidados o que andemos como cualquier cosa. No, estoy diciendo es que lo material pasa a un último plano cuando yo he visto la gloria de Dios. Pasa a ser mi esperanza, iglesia. No podrás sacarte de la cabeza esa gloria. Y ahí ese relajito de que no tengo trabajo, no, eso se va a pasar. Que a mí me está esperando una gloria. Ese susto de ir al médico porque me van a decir que me pasa algo. Que me digan, si me dicen o no me dicen. Dios tiene el poder y si no, voy para la gloria. Ese era el pensamiento de los creyentes porque tenían una esperanza. ¿Y qué tenemos que alimentar? ¿Qué pasa cuando los cielos se abren? Se alimenta la esperanza eterna en nosotros. Nosotros comenzamos a valorar lo que Dios tiene en su gloria. Comenzamos a entender que lo más maravilloso de esta vida para nosotros no es alcanzar cosas y que aquí seamos los... No, que para nosotros aquí la vida es momentánea, allá es eterna. Aquí alcanzamos, ¿qué? Una casa, un trabajo, esto, lo otro, que sea un vehículo, un carro, lo que sea que alcancemos, 3 y 4, si acaso una jubilación, quién sabe qué cosita por ahí, tan, alcanzamos. Pero allá es una gloria,
Allá dicen no hay llanto y aquí yo como lloro, pastor. Allá no hay llanto. Aquí yo sí me entristezco. Allá no hay tristeza. Aquí me duele hasta la hebra del cabello. Allá no hay dolor. Yo quiero ir a esa gloria. Yo quiero entrar en esa gloria. Después de eso, estaba tan sorprendido. El apóstol Juan estaba tan perplejo que se arrodillaba al ángel que le fue enviado para darle el mensaje, y el ángel tenía que decirle: no, en los cielos aquí no se adora ángeles, se adora a Dios. De lo perplejo que estaba, se arrodillaba y el ángel lo paraba. No, aquí adoramos a Dios, porque allá, hermano, allá está la sana doctrina. Aleluya. Allá entran los que la practican desde aquí. Allá no se adora a nadie más, ni a Pedro ni a Pablo. Se adora a Jesucristo, se adora al Padre, se adora al Dios trino y eterno. ¿Qué recibió Juan cuando los cielos fueron abiertos? Fue preparado, recibió un mensaje para que la iglesia fuera preparada. ¿Qué pasa cuando oramos y los cielos se abren? Somos preparados por Dios. Dios te va a preparar. Por eso es que no te va a agarrar las cosas de sorpresa. Por eso es que Dios nos está advirtiendo: cuidado, el enemigo quiere destruir. ¿Para qué Dios nos lo dice? Para que tengamos miedo. No, para que nos preparemos, levantemos la oración y comencemos con las armas espirituales, aleluya, a resistir todas las obras del enemigo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Dios, qué maravilloso. El Evangelio según Juan. ¿Qué más pasa cuando los cielos se abren? Santo. Nos hemos quedado aquí. ¿Qué más pasa cuando los cielos se abren? Juan capítulo 1, versículo 51. Aleluya. ¿Qué más pasa cuando uso la llave de oración, que es una llave que abre los cielos? Una llave espiritual. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 51. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué dice la escritura? Leámoslo fuerte, con fe. ¿Qué dice? Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Santo. Vive, dale esas palmas al Señor. Amén. Amén. Nosotros no paramos de alabar a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa cuando los cielos se abren? Recibimos la ayuda de Dios por sus ángeles. Dice, para que usted y yo aprendamos, en Hebreos capítulo 1, vamos a leerlo. Una de las funciones de los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Su servicio. Uno de los enfoques del servicio, del ministerio de los ángeles, es este. Hebreos capítulo 1, verso 13 y verso 14. Dice la escritura: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, nos está diciendo, Cristo no es un ángel, Cristo es Dios. Ningún ángel ocupa ese lugar. Pero ¿qué más nos dice? Los que son, nos hace una pregunta y nos dice lo que hacen. ¿No son todos espíritus qué? Ministradores. ¿Qué más dice? Enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué cosa? Herederos de la salvación. ¿Cuántos son herederos de la salvación? Entonces Dios, que ha enviado desde los cielos a favor tuyo ángeles que te sirvan, que te ayuden. Porque usted y yo estamos en un mundo, aleluya, con muchas batallas. A nivel humano, nosotros vemos que cuando los gobiernos mandan sus embajadas, solicitan que a sus embajadores
Y a los miembros de su estado también se les concede una protección. Y más cuando son gobiernos que están en conflicto, que les pueden poner una bomba al carro del embajador. Un atentado de muerte. Es que hay un enemigo que quiere destruirlo. ¿Qué hacen esos gobiernos? Tratan de poner lo que conocemos, guardaespaldas, un anillo de seguridad alrededor de ese funcionario que los proteja. Pero Dios aquí no nos manda guardaespaldas humanos. Dios dice, allá está mi hijo y el enemigo lo quiere destruir, pero yo no se lo permitiré. Y envía desde los cielos, hermano, aleluya, espíritus ministradores a favor tuyo y mío. Hermano amado, qué bendición. Mateo capítulo 4, verso 11. Aleluya. Pero ¿quién los envía? ¿Quién envía a esos ángeles? Dice, Dios envía. Los ángeles no obedecen a los hombres, como muchos quieren predicar. Que yo le dije a tal ángel, ven, y tiene que venir. No. Los ángeles obedecen a Dios. Dios los envía. Yo no oro a los ángeles, yo oro a Dios. Y Dios envía a sus ángeles. Vamos a verlo. Primero vayamos a Mateo 4:11. Mire lo que dice después de esa batalla que tuvo el Señor Jesucristo contra el diablo mismo. Aleluya. No era ni siquiera un demonio, el mismo diablo. Mire lo que dice en el verso 11. Y el diablo entonces le dejó. Y es aquí que dice, vinieron ángeles y ¿qué hacían? Y le servían. Desde ese día el Señor dijo, voy a duplicar mi seguridad sobre ti. El diablo se fue y lo que Dios mandó fue más seguridad, más protección. Ay, que Señor, voy solo, vas solo. Si los ángeles fueran personas, no cabían en el metrobús contigo. Dice que son espíritus. Si no nos cupieras tú en el carro, yo tampoco. De tanta seguridad. Pero Señor, me siento desprovisto, me siento desprotegido. A lo mejor no estás orando, porque es que cuando oras, Dios envía ángeles a tu favor. Santo. Aleluya, su nombre, la gloria, su nombre. Hermano, qué maravilla. Qué tremendo es esto. Santo es el Señor. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versos 42 y 43. Para entender que Cristo nos dio el ejemplo. A los ángeles no se les ora. Cristo no oró a los ángeles. Cristo oró al Padre, aunque el Padre mandó un ángel. Pero el Padre es que los manda. Amén. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, versículo 42? Diciendo, ¿cómo oró Jesús al Padre? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Y se le apareció un ángel que venía ¿de dónde? Del cielo. ¿A hacer qué? Para fortalecerle. Dios mandó un ángel a decir, lleva esta fortaleza, amigo, porque la va a necesitar para atravesar la cruz. Hermano, cuando los cielos se abren, ¿qué le dijo el Señor? Allá leímos Juan 1:51. Verás los cielos abiertos y ángeles que suben y descienden sobre mí. Nos vamos a quejar, hermano. Nos vamos a quejar. Oremos para que la protección de Dios por sus ángeles esté siempre alrededor de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de los tuyos. Aleluya. Y estés peleando esa batalla con ayuda del cielo. Bendito sea Dios. Un último efecto que veremos. ¿Qué pasa cuando los cielos se abren? Malaquías capítulo 3. Hasta ahí quería que llegara, pastor.
Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué pasa cuando los cielos se abren también? Ay, santo. Vive Dios. A ver si se nos va a ir ese desánimo de Nora. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leamos Malaquías 3:10. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿dónde? Y probádmelo. El único texto donde Dios lo dice. Probadme ahora en esto. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué va a hacer? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Pero entonces, antes leímos en Apocalipsis que en los cielos hay puertas. Pero aquí Dios no habla que va a abrir puertas. Dice ventanas. Y recuerde el principio que vimos, el principio espiritual que al inicio pudimos ver. Que la oración va de la mano con lo que Dios manda hacer, con la obediencia. Y se lo dijo a su pueblo: si tú obedeces esta palabra, yo voy a abrir los cielos. ¿Qué abriré? Las ventanas. Las ventanas son más chicas, para que usted vea que en Dios la bendición espiritual es mayor que la material. Porque la material se queda aquí, se gasta. Dios mío, dame $1,000. Se lo da hoy, ya desde un mes ya no lo tiene. ¿Y eso para qué? Para gastar. Usted paga aquí, paga acá, paga acá, paga acá. Y ahí quedó. Pero lo espiritual permanece. Pero aún así Dios ha prometido, pueblo, que al que le obedezca, que al que crea, que al que le busque, Él también le va a entregar esas añadiduras materiales, económicas, que sabe que necesitas mientras vivas aquí en la tierra. Y no una, hasta que sobreabunde. Santo, alaba la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué necesito para recibir eso? ¿Qué necesito? Sobriedad. Porque cuando Dios me bendice, me puedo mano floja. Sin enfoque, en vez de pagar, me endeudo más porque tengo guardado. Y ahí va la cosa. Y se desenfoca el cristiano en la administración. Dios dice, así no es. Hay prioridades. Cuando usted reciba de Dios, primero pague. En la mayordomía bíblica en cuanto a la economía, ese es un principio. Cuando la viuda fue a buscar la ayuda de Dios a través del profeta Eliseo, y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Nada, bueno, una vasija ahí, un poquito de aceite. Bueno, busca vasijas vacías, no pocas, muchas, prestadas, y Dios va a multiplicar ese aceite. Y después lo vende, y cuando lo vendas, disfruta y después paga. ¿Así fue que le dijeron? No. Cuando lo vendas, cuando tengas el dinero, paga y vive de lo que te quede. Primero paga. El principio en Dios primero es pagar. Eso está dentro de las administraciones financieras bíblicas. Entonces aquí Dios abrirá las ventanas de los cielos. Eso nos hace danzar en un pie, aleluya. Y cuando se acuerda, amén, Jehová, amén. ¿Para qué? Porque Dios no quiere ver a su pueblo siempre atribulado. Que no tengo con qué. Que Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy? Y no puede ni alabar, ni escuchar la palabra, porque está pensando, ahora a las 12 me van a llamar, ahora a la 1 me van a llamar, ahora a las 7 me llaman. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y está Dios hablándole y Él está allá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios quiere a su pueblo en paz. Obedece, ora y Dios abrirá las ventanas de los cielos. A su nombre, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que Dios abre los cielos y vendrá todas estas bendiciones espirituales y aún añadiduras materiales. Pero ¿para qué más sirve la llave de la oración? ¿Para qué más?
Número 1, para abrir los cielos. Número 2, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. ¿Para qué más sirve la llave espiritual de los cielos? Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al verso 13. Mire este efecto maravilloso. La oración es una llave. La oración es una que abre puertas. ¿Cuál es la primera puerta que abre? La puerta de los cielos. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la otra puerta que abre? Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos ¿a quién? A Manasés, que era el rey, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Era una deshonra. Mas luego que fue puesto en angustia, aleluya, porque es ahí donde a muchos les gusta orar. Mientras no está pasando nada, larín, larán, viene la angustia. Jehová, ¿por qué oras solo en la angustia si Dios es en todo tiempo tu Dios, tu Padre? Pero Manasés era de este tipo de creyentes, de pueblo. De eso es que tengo que estar viviendo las cosas duras para buscar a Dios. Porque el día que Dios abra las ventanas de los cielos, las abre y ese mismo día no me ve más nadie. No me ve Dios, no me ve el pastor, no me ven los hermanos, no me ve, me desaparezco. ¿Y cuándo vuelvo a congregarme? Cuando está la soga aquí. Jehová, Jehová, Jehová. Entonces nosotros mismos nos acostumbramos a ese proceso. Nosotros mismos lo buscamos. De que cada vez que Dios quiere que le busque, ¿cómo usted le enseñó que funciona? En angustia. A mí, Jehová, si no me mandas una angustia, yo no me congrego, yo no oro, yo no ayuno, yo no busco, yo no vigilo. Yo funciono con angustia. Y no ande enviando esos mensajes al cielo así. Busque a Dios con angustia y sin angustia. Pero si por la angustia estás aquí, ora que Dios te va a escuchar. Ora, ora, amado hermano. Y mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Oró, usó ¿qué cosa? La llave. Pero ¿cómo se encontraba Manasés? Encadenado, atado. Muchas veces el creyente se encuentra atado, encadenado. ¿Por qué? Porque Dios le habló, pero no quiso obedecerle. Porque Dios te dijo que lo que no debías hacer o por dónde coger y tú quisiste usar la otra vía y te llevaste que te arrestaron, te agarraron y te encadenaron. Y el enemigo te encadenó. Como le pasó a quién? A Sansón. Un varón de Dios. Pero tenía, hermano, su doble vida en Facebook. Era picarón. Ah, hermano, Sansón era el galán. Ah, Sansón Dios lo usaba, pero él después allá enamorando filisteas y de todos los teas. Ah, hermano. Y en medio de eso, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová se apartó de él y el enemigo lo encadenó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre, la mujer, cuando se siente encadenado, atado? Orar, porque la oración abre la puerta de la libertad. Si quieres ser libre, pídeselo a Dios y el poder de Dios te libera. Y Dios rompe esas cadenas, y Dios rompe esas ataduras, Dios rompe esas ligaduras. Esos yugos se pudren por el poder de Dios. Pero arrepiéntete, díselo, pídele a Dios libertad. A veces a Dios le pedimos todo menos libertad. Y la libertad se pide.
Mire lo que dice, sigamos leyendo. Oró a Jehová su Dios. ¿Y cómo oró? Humillado grandemente. ¿En la presencia de quién? Mire, ¿dónde estaba él? Allá en la cárcel. ¿Y quién estaba allí? ¿Quién estaba allí con él? ¿Tú te das cuenta, amado hermano? Que aunque él le desobedeció, Dios todavía le seguía dando la oportunidad. Y en presencia de Dios oró. ¿Y qué hizo Dios? Verso 13. Y habiendo orado él, fue atendido, aleluya, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Alaba la gloria de Dios. ¿Qué es la oración? Una llave. ¿Para qué? Para la libertad y para la restauración. El matrimonio entra en crisis. A veces se está desquebrajando. La vida personal, la familia. ¿Y cómo es restaurado? ¿Cómo soy restaurado? ¿Cómo es restaurado mi hogar? ¿Cómo es restaurada mi familia? ¿Cómo son restauradas las áreas en mi vida que hoy están arruinadas? A través de la oración. Ahora yo creo que mi padre más nunca dejó de orarse. Más nunca. Porque es que yo necesito libertad. Yo necesito que Dios restaure, levante. Tantas cosas que abrí las puertas y el enemigo destruyó. Pero Dios restaura cuando su iglesia ora, clama y le busca. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Ahí es cuando uno entiende. ¿Qué hago yo el viernes allá en la casa haciendo nada? Me voy para el culto, porque allá yo uso la llave de la liberación, de la restauración, que es la oración. Me voy a orar el ayuno mejor. Ve, está yo aquí peleando con que yo quiero que me suelten. Pídele a Dios. Muchos en vez de orar con Dios hablan consigo mismo. Ya yo no quiero estar así, ya yo no quiero estar. Pero díselo a Dios. Díselo. Para que veas, amado hermano, como el Señor sí lo hizo con Manasés. Mire, no lo escuchó al principio, pero la misericordia de Dios, que a veces no le escuchamos, y por su misericordia a veces nos escucha. Y digo a veces porque la Biblia dice en otro pasaje que Él también no escucha al que no le escucha. Solo dice en Proverbios, pero no es el tema ahorita. Pero, amado hermano, hay que usar la llave. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Aleluya. Job capítulo 42 verso 10. Rápidamente. Job, antes de los Salmos, capítulo 42 verso 10. Aleluya. ¿Qué dice la escritura? Job 42, 10. Santo, la oración es esta llave, hermano, para salir de las aflicciones. Aleluya. Afligido yo en gran manera, dijo el salmista. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Job estaba afligido, pero ¿qué llave usó? ¿Qué llave usó? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? Jehová. ¿Y cuándo la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Santo, ¿cuántos quieren esa promesa? Ora y Dios a su tiempo quitará esa aflicción. Y eso que en medio de la aflicción fue sacrificado, Dios lo restituye. Pero hay que orar, iglesia. Amén. Un verso más, un verso más. La oración es una llave. Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos 4, 31. Aleluya. Santo Dios. Aquí vamos con espíritu de oración para la casa, para el templo, a levantar altar, porque yo quiero bendición del cielo, yo quiero libertad, yo quiero restauración, quiero que Dios obre. Y no solamente para ti, cuando veas un matrimonio, un compañero de trabajo que esté así, ora por él, porque la oración es la llave para que Dios restaure esa vida, restaure su hogar, restaure, que él busque a Dios, que ella busque al Señor, es la solución. Sus propios hijos.
Aleluya, los que tienen hijos adultos y que vienen con esos problemas, y usted como padre, madre, sabe, es consciente. Aleluya, enséñeles y usted ore por ellos. Y la oración es la llave para que Dios los restaure, para que Dios los libere. Amén. Hechos 4:31, leemos para concluir. Hechos 4:31. ¿Qué dice? Cuando hubieron que orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué pasa cuando oramos? Hay manifestación del poder de Dios. ¿Usted quiere ese poder de Dios moviéndose? Ora. Ora ya en la casa. Ora que tiemble esos cimientos. Aleluya. Que tiemble el mismo infierno y que huyan los demonios. Porque hay una mujer, un varón, un anciano, aleluya, un joven que ora. Que cada vez que pasa algo y que el enemigo se quiere levantar, lo primero que hace es levantar su mano al cielo y dice Jehová. Y el diablo está temblando allí porque sabe que vendrá la mano poderosa a favor de esa vida. El poder de Dios estaba haciendo la iglesia amedrentada para que dejara de predicar, para que perdiera el valor, para que se volvieran cobardes. El enemigo infunde cobardía. Por eso él es el Señor, el Espíritu Santo, a través de Pablo le dijo a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Pero cuándo? Cuando oras. Y ellos oraron allí, Señor. Nos han dicho que no prediquemos más, que las puertas las cerraron. ¿Pero cómo se abre la puerta? ¿Cómo se abre? Y oraron y el lugar tembló. Y desde ese día, en vez de cerrar la puerta, Dios las abrió más. Y les dio el denuedo, el valor, la valentía para predicar sin miedo, sin temor, con fe, con el respaldo del Dios de gloria. ¿Pero cómo? ¿Qué llave utilizaron? La oración. Ponte sobre tus pies y usemos la llave de la oración. Colócate en pie.